Gracias. No, Giancarlo, muchas gracias. Vamos a tratar de darle la mayor, celeridad a las intervenciones. Te agradezco la introducción que has planteado, has abordado muchos temas. Sin embargo, me permito hacer algunas enunciaciones, ¿no? América Latina, en particular, que nos interesa más desarrollar esta noche, está afrontando una crisis institucional en mi concepto, y está el debate ideológico ya no tiene los matices o no tiene las raíces o el desarrollo que tuvo en los años 60, 70, incluso 80, antes de la caída del muro de Berlín. Ha tomado otro giro el debate ideológico político, y por otro lado existe un foro llamado de Sao Paulo, un grupo de Puebla, que está nucleando a partidos políticos y a políticos que incluso han tomado posiciones de gobierno en América Latina con claro objetivo de dominio ideológico político en la región. Lo que está pasando ha pasado hace pocos días es la condena a 12 años de pena privativa de libertad o de arresto domiciliario para Álvaro Uribe. Es una clara demostración de cómo se ha judicializado la política, o se está judicializando la política, y lo ocurrido con el presidente Petro, Gustavo Petro, ex miembro del movimiento 19 de abril, M19, hoy jefe de Estado de Colombia, que señala que el Perú está invadiendo territorio colombiano, está generando una zozobra, y mi concepto responde a un afán político, ¿no? El próximo año hay elecciones en Colombia. Petro está logrando paliar este atentado criminal contra el senador Uribe, de solo 39 años, ahora logra su objetivo a través de terceras personas, en este caso la justicia colombiana supuestamente independiente, y se condena a 12 años de prisión a Álvaro Uribe, un demócrata, a carta cabal, ¿no?, amigo del presidente Alan García. Y por otro lado, ahora crea un conflicto fronterizo que realmente no existe, pero hay un afán, pues, de protagonismo. No es solamente un dicho de medianoche, porque también recordamos que hace varios meses Colombia, o el gobierno de Petro, desafió al gobierno norteamericano por el tema de los aranceles, ¿no? Y si Trump imponía aranceles, Colombia imponía aranceles más altos, ¿no? Hasta que el entorno del gobierno de Petro le hizo ver al presidente que no tenía sentido lo que pretendía hacer, porque además el socio comercial más importante para Colombia son los Estados Unidos, ¿no? Pero estamos con un presidente que, más que un jefe de Estado o un estadista, es un político activista, que además consume aparentemente estupefacientes, licores en exceso, ¿no?, que trasnocha, que algunos dicen que trabaja solo a partir de las 9 de la noche, o digo 9 de la mañana, y que es capaz de muchas cosas. Tal es así que cuando hubo el atentado criminal contra el senador Uribe, sus primeras declaraciones fue en el sentido: hay que proteger la vida y la seguridad del infractor, ¿no?, del adolescente que ha baleado al senador Uribe. Entonces, estamos en un momento en el que América Latina está sufriendo un proceso de polarización, ¿no?, entre derechas. Ahora se dice que es de extrema derecha, el extremismo de izquierda, y creo que el eje central es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y un partido histórico como el APRA, un partido doctrinario al que ha hecho mención con tanto respeto y aprecio Giancarlo esta noche, un Ayer Latorre que desde temprana edad, antes de los 30 años, escribió el antiimperialismo del APRA, y lo tituló Antiimperialismo del APRA porque ha sido el eje central de la vida ideológica y política de un movimiento continental con raíces en toda América Latina y con raíces en el país, por supuesto. Y como siempre he dicho, Ayer Latorre nunca pretendió ser un líder mesiánico, ni dar directrices para América Latina. Sin embargo, vemos cómo el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, coordinan entre ellos. Hay una agenda, hay una pauta política, hay un modus operandi, y si al presidente García dispusieron su arresto por 10 días en el 2019, ahora han logrado con Álvaro Uribe, ¿no?, una condena en primera instancia por 12 años, ¿no?, exactamente por 12 años. Entonces, estamos ante situaciones graves.
Hace un año tuvimos en esta sala, en esta mesa, a la oposición venezolana, a la comunidad venezolana en Perú, reclamando libertad para Venezuela, y reclamamos libertad en el sentido que somos un partido que siempre ha exigido y ha demandado libertades para todos, y más aún un partido que ha sido privado de su derecho a la libertad. Un Ávila Torre que fue preso en el Panóptico, que estuvo clandestino 11 años, que estuvo asilado en la Embajada de Colombia en Lima más de 5 años, y un partido que estuvo proscrito casi más de 30 años, y donde se impuso incluso el veto militar. Entonces, tenemos autoridad moral, y lo menos que como podemos hacer es reclamar libertades para Venezuela, libertades para América Latina, y tener claro, como lo ha dicho con tanta propiedad Giancarlo esta noche, que el mundo está en manos de 3 grandes ejes o potencias, ¿no? Norteamérica, con un Estados Unidos que avanza como el gran, o pretende recuperar las posiciones que perdió en los años tal vez de Biden o el presidente Obama, ¿no? Porque el Partido Demócrata ha sido, digamos, tomado por esta corriente globalista, esta agenda globalista 2030 de Naciones Unidas, y se ha ocupado de temas que no son tal vez los fundamentales para la comunidad norteamericana. Por eso un hombre tan pragmático como Trump logró recuperar estados y electores que antes eran demócratas, no convertirlo en votantes del Partido Republicano y ganar largamente la elección de noviembre del año pasado. Porque ciertamente las necesidades del norteamericano promedio, ¿no?, de ciertos estados de la Unión Americana, no son las necesidades pues de las élites de Nueva York o de California o de Washington, ¿no? Entonces creo que Trump supo interpretar y supo explicar de forma sencilla, con un lenguaje pragmático, horizontal, y lograr adhesiones que no, incluso en sectores tradicionalmente demócratas. Pero eso es Estados Unidos en la interna, ¿no?, hacia la política interna, y yo creo que el liderazgo de Trump hay que verlo desde varias perspectivas. El liderazgo de Rusia, y cuando Europa quiere usar o utilizar a Ucrania para agredir a Rusia o para defenderse de Rusia, parece que no han leído textos básicos de la historia universal, que la gran fortaleza que tiene Rusia, más allá de su nacionalismo, su ejército o sus armas nucleares, es, digamos, su inmenso territorio y lo difícil que es poder dominar un territorio y en un clima tan adverso. Y si no recogemos la historia de Napoleón o de Hitler, la verdad que los políticos de ahora no han aprendido nada o están totalmente desinformados o desubicados. Y además hay un actor emergente, ¿no? Ya no emergente, un actor presente en África, en América Latina, presente cada vez con más influencia en Europa, que es la República Popular China. Y yo creo que nos debe interesar porque vemos el puerto de Chancay, vemos la inversión en las Bambas, Luz del Sur, vemos situaciones en otras actividades de la economía nacional, y los peruanos nos ilusionamos, ¿no? Llega inversión, llega más tecnología, más empleo para los peruanos, pero todo en política y en la geopolítica tiene una motivación. Y como has dicho con propiedad, Giancarlo, Brasil se ha dado cuenta que el Atlántico no es el futuro, el presente y el futuro es el Pacífico. Entonces necesita una conexión bioceánica y no le importa llegar a acuerdos previos o preliminares con Brasil con China sin consultar al Perú. Nosotros somos ajenos a una negociación que ya está bastante avanzada y en la que Cancillería manifestó simplemente que no tenía conocimiento, ¿no? Me trae el recuerdo de la negociación que hubo en la época de los misiles rusos establecidos en Cuba para apuntar a Estados Unidos. Al final se pusieron un acuerdo Kennedy, ¿no?, y con Khrushchev, ¿no?, los líderes de ambas potencias nucleares, de ambas potencias mundiales, y ni siquiera Fidel Castro fue invitado y ni fue consultado, fue utilizado, ¿no? Pero Fidel Castro aparecía como un gran revolucionario, antiimperialista, nacionalista, continental, y todavía se propuso, ¿no?, inundar toda la región latinoamericana con guerrillas, ¿no?, armadas, adiestradas,
preparadas militarmente en La Habana, ¿no? Ideologizadas, y esa gran muralla de contención al comunismo en el Perú fue el APRA. Y por eso lo he dicho varias veces en conferencias anteriores, que cuando el comunismo quiso evitar que Aya La Torre sea ungido presidente de la Asamblea Constituyente cuando ya tenía 83 años, y prefirió darle sus votos, o prefería darle sus votos a Bedoya Reyes, siempre la gratitud al doctor Bedoya y al PPC, que supieron entender que era el momento de Aya La Torre, era la etapa final de su vida, y Bedoya, con amplia generosidad y sin condiciones, dijo: los 25 votos del PPC serán para el doctor Aya La Torre para hacerlo presidente de la Asamblea y darle la oportunidad que la historia le negó más de una vez. Entonces, ese siempre ha sido el objetivo. Yo hace un tiempo escribí, Giancarlo, una columna que asociaba Sendero Luminoso con la República China. Porque no vayan a decir que Abimael Guzmán no se nutrió del maoísmo, de Mao Zedong. Era un lector, un seguidor, un admirador, y trató de replicar la guerra del campo a la ciudad en el Perú. Y trató de replicar, ¿no?, la revolución cultural que se dio en los años 60 en la República China, y Abimael Guzmán, como gran estratega, esperó que los militares retornen a sus cuarteles, o estén por retornar en mayo del 80, 2 días antes de las elecciones que ganó Fernando Belaúnde, inició las acciones terroristas. Y tuvo un objetivo político mayor, que era liquidar al APRA. Porque el gran obstáculo para el avance del maoísmo y el comunismo del Perú y en América Latina ha sido el APRA y los partidos afines o seguidores o cercanos a Aya La Torre y al APRA. Hablo de Acción Democrática de Venezuela, Figueres en Costa Rica, el PRI de México, el Movimiento Nacionalista Revolucionario de Bolivia, entre otros, ¿no? Entonces, por eso tantos compañeros apristas, regidores, alcaldes, gobernadores, ¿no?, incluso Orestes Rodríguez, ya había sido ministro de Trabajo, fueron asesinados por Sendero Luminoso, o Rodrigo Franco, un amigo de la Universidad Católica, ¿no?, asesinado el año 87 delante de sus menores hijos y de su esposa, asesinado vilmente por las hordas maoístas, porque el objetivo era liquidar políticamente el APRA. Entonces, creo que tu presencia, Giancarlo, y abordar esos temas nos permiten, sobre todo, poner en alto el derecho a la libertad de los pueblos, y el derecho a la independencia y soberanía de los pueblos, y el derecho también a deslindar con aquellos actores políticos que pretenden socavar la libertad, la democracia, la institucionalidad, y primar para hacer de la política una mercancía, un vil negocio y una forma de enriquecimiento sutil, ¿no? Como decíamos en la antesala, 43 partidos en la escena nacional significa para los dueños de partidos o los jerarcas o las cúpulas de partidos casi un emprendimiento comercial. Tengo mi partido propio, tengo 60 vacantes para Senado, 130 para diputados, a ver quién ofrece más. Pero los teóricos políticos como Fernando Tuesta y el equipo que convocó Vizcarra dijeron en elecciones primarias abiertas, luego dijeron cerradas, solo con militantes, pero en el fondo se ha mercantilizado la política. Y cuando la política se mercantiliza, se precariza, se convierte en mercancía, los políticos como Aya La Torre pierden un poco vigencia. Entonces la tarea de este esfuerzo frecuente, mensual, de convocar a especialistas como Giancarlo y a otros ponentes es debatir y sembrar algunas ideas. Y creo que lo fundamental esta noche es decir, en primer lugar, que América Latina está en riesgo de caer en dictaduras de derecha o de izquierda, porque Bukele tampoco es un demócrata, ¿no? Bajo el argumento que un país necesita seguridad, paz, yo no puedo permitir y pretender perpetuarme en el poder. Nadie es mesiánico y nadie debe ser caudillo. Y si queremos partidos, los partidos están formados por militantes, y los militantes no pueden ser, digamos, las cúpulas no pueden ser los que tomen decisiones prescindiendo de las militancias, y no pueden los países acostumbrarse a tener líderes, digamos, vitalicios. Hay que buscar siempre la renovación, la alternancia, la
la libre participación de los militantes. Entonces, dicho esto, América Latina está en riesgo de perder sus libertades. Yo lamento que el presidente López Obrador haya tenido un trato tan poco cortés con nosotros a raíz de la crisis derivada del golpe del 7 de diciembre del 22. Ahora la señora Claudia Sheinbaum es casi una operadora de López Obrador. Dudo de que tenga discernimiento para tener una línea propia política. Y bueno, Estados Unidos le exige a México lucha contra el narcotráfico, control migratorio, ¿no? Ha tratado de repensar Trump el tema del Tratado de Libre Comercio y subir los aranceles. Pero creo que Brasil, que ha pretendido ser siempre el gran líder de América Latina, y no por gusto Brasil, con un líder obrero en su momento, sindicalista en su momento, pero ya un líder que tomó el manejo del foro de Sao Paulo luego de la muerte de Fidel Castro, ¿no? Lula da Silva, ha causado tanto daño en la política nacional, porque no vamos a pensar que Lula da Silva no ha sido el gran inspirador de esta trama de Odebrecht, donde varias empresas constructoras brasileñas hacían de los mejores contratos y obras públicas en Perú y varios países de la región a cambio de prebendas para los políticos o los funcionarios públicos. Y el Perú aún no se recupera de esa trama de Odebrecht. Ayer hemos visto en el Congreso a José Domingo Pérez, ¿no? Que se le cayó el agua, ¿no? Derramó agua, ¿no?, sobre la mesa, pero eufórico, ¿no? Pletórico, lleno de voces altisonantes, y con la verborrea que lo caracteriza, desafiando la majestad del Congreso. Y ahí viene pues la necesidad de tener políticos, no solamente congresistas, también políticos, ¿no? Porque un fiscal de menor jerarquía como es José Domingo Pérez no puede ir a tener ese tipo de inconductas en el Congreso Nacional, cuando la pregunta simplemente era el acuerdo de colaboración eficaz, pregunta que no contestó, que evadió, ¿no? Entonces digo todo esto porque, como el tema que nos convoca esa noche, ¿no?, debate ideológico, se ha perdido el debate ideológico. Un aprista, ¿con quién va a debatir? Se supone con su par de la izquierda marxista-leninista, pero los marxistas-leninistas de antes ya no se llaman tal, ahora se han caviarizado, ¿no? O son ONGeros que han encontrado una manera de hacer emprendimientos personales, incluso familiares, porque hay ONG que son familias las que la conducen, esa responsabilidad. Y en ese tema también la decisión que tomó Trump, ¿no?, al inicio de su gobierno, ha cerrado USAID, ¿no? Pero como hay otras fuentes de financiamiento alternos, bueno, los cooperantes, que ya no será USAID, ya no será Estados Unidos, serán otros cooperantes canadienses, europeos o de otras nacionalidades o latitudes, los que cooperen con esta llamada sociedad civil, que en el Perú ha tomado un vigor inmerecido, porque la política no puede estar en manos de las ONGs, la política tiene que estar en manos de los partidos políticos, ¿no? Y ahora los partidos políticos se han convertido ha habido una ley de partidos, un financiamiento público a los partidos, ¿no?, un rigor para fiscalizar a los partidos, sus ingresos, sus gastos, pero en realidad se ha causado un enorme daño, porque a ninguna democracia le conviene tener 43 partidos y a ninguna democracia le conviene tener, digamos, miles de aspirantes al Congreso, o dejando de lado requisitos mínimos, ¿no?, que es la militancia y la antigüedad, porque una de las cosas que también se ha legalizado en el Perú es el transfugismo, el cambio de camiseta. Hoy soy de un partido, en 5 años soy de otro partido, o soy elegido congresista por una agrupación, luego digo que por un tema de conciencia ya no me siento cómodo con esa agrupación y me voy a otro grupo parlamentario, o me pongo en el grupo de los no agrupados, que es como decir un bolsón de independientes. Entonces todas estas cosas se están pasando y todo esto está dañando el debate ideológico, como decíamos también en la antesala, esto de la semipresencialidad del Congreso, esto de la virtualidad del Congreso, esto que las sesiones plenarias
de 130 congresistas hay solo en la sala de sesiones 20 o 30, y el resto está, sabe Dios dónde, ¿no? Conectados, dicen, ¿no? Vía el sistema informático, pero se pierde la esencia del parlamentarismo, la esencia de lo que Aya Latorre siempre hablaba, el primer poder del Estado. Y Aya Latorre era un admirador del Parlamento inglés, del primer poder del Estado, ¿no? El eje central de la política de un Estado democrático, el Parlamento, donde están representadas todas las fuerzas políticas. Entonces, hace unos días escribí una columna donde yo planteaba que ya no haya sesiones virtuales, que el trabajo sea presencial, que el debate sea presencial en comisiones y en las sesiones plenarias con mayor razón, y por otro lado, hacer algunos ajustes en el reglamento del Congreso para darle mayor seriedad al trabajo parlamentario, entre ellos, por ejemplo, eliminar la semana de representación, que no tiene mayor sentido mantenerla vigente. Entonces, debate ideológico es lo que quisiera el APRE y quisiéramos nosotros desde esta tribuna, que el país pueda ser testigo los próximos meses y el próximo año. Debate ideológico, debate político, y marcado también por una batalla cultural que está señalada en la Agenda 2030, donde hay una agenda donde el aborto, la ideología de género y ciertos derechos novedosos que dice que son derechos de cuarta generación, ¿no? Dejando de lado la esencia del ser humano, que es el derecho a la libertad, ¿no? El derecho a la propiedad, ¿no? Y el derecho de constituir una familia. Entonces, estos temas los vamos a seguir tratando, y Giancarlo, te doy nuevamente el uso de la palabra porque vamos a darle fluidez a esta conversación. Me parece